Hola y bienvenidos a Sonoteca, el espacio donde escuchamos las historias que nos cuentan los lugares. Hoy viajamos a un rincón de Aragón que es mucho más que un punto en el mapa. Nos vamos a Bello, en la provincia de Teruel. A primera vista podría parecer un pueblo más en el corazón de la España interior. Pero si agudizamos el oído y la mirada, descubriremos un universo de contrastes. Un lugar donde la historia resuena en cada piedra y la naturaleza ofrece uno de los espectáculos más impresionantes de Europa. Acompáñenme este viaje a un microcosmos de un Aragón en plena transformación. Para situarnos, tenemos que viajar al noroeste de la provincia de Teruel, a la comarca del Jilocá. Allí, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra Bello. Esta altitud no es solo un número, es la clave de su carácter. Define su clima continental y extremo, y explica en parte su historia de relativo aislamiento. Su ubicación lo coloca de lleno en esa narrativa que tanto oímos últimamente, la de la España vaciada, un fenómeno que golpea con fuerza a Teruel, una de las provincias con menos habitantes del país. Bello es, en muchos sentidos, un espejo de cientos de pequeños municipios del sistema ibérico, un ancla en ese vasto territorio a menudo olvidado. Pero, ¿qué hace a Bello tan especial? Su identidad es profundamente dual, forjada por dos paisajes que parecen opuestos. Por un lado, es un pueblo agrícola, rodeado por lo que parece un mosaico infinito de campos de cereal. Su economía, su cultura, todo ha girado durante siglos en torno a la tierra labrada por el hombre. Pero por otro lado, su existencia está unida para siempre a un fenómeno natural extraordinario. Se asienta a orillas de la laguna de Gallocanta, uno de los humedales más importantes de todo el continente. Y es precisamente en esta dualidad donde reside la esencia de Bello. La tensión entre el campo cultivado, fruto del esfuerzo y la tradición, y el ecosistema salvaje y salino de la laguna ha moldeado su historia y, sobre todo, su futuro. Lo que antes se veía casi como una maldición, una fuente de enfermedades que frenaba la agricultura, hoy se ha convertido en su mayor tesoro, una promesa de vida y de futuro. La laguna de Gallocanta no es un lago cualquiera, es un auténtico monumento geológico. Imaginen la laguna natural más grande de la península ibérica. Y no solo eso, es el lago salino endorreico mejor conservado de toda Europa occidental. ¿Qué significa endorreico? Pues que ocupa una cuenca cerrada, una fosa tectónica sin salida al mar. Por eso, las sales se acumulan y le dan a sus aguas esa salinidad tan característica que cambia con las estaciones. Es un gigante de agua y sal, con casi 8 kilómetros de largo y 3 de ancho. Su profundidad es escasa, lo que hace que su tamaño varíe muchísimo, entre épocas de sequía y de lluvias. Y el clima aquí es de los que no se andan con tonterías, inviernos heladores y veranos muy calurosos. Para que se hagan una idea, en enero de 2021 se registró en Bello una temperatura de 25 grados bajo cero, una de las más frías de toda España en décadas. La laguna está reconocida como sitio Ramsar, un convenio que protege los humedales más importantes del planeta. También es zona de especial protección para las aves dentro de la Red Natura 2000 de la Unión Europea. Y, por supuesto, es una reserva natural dirigida por el Gobierno de Aragón. La flora es tan única como la geología. Hay praderas bajo el agua formadas por unas plantas que llaman ovas, y en las orillas crecen plantas adaptadas a la sal, las halófitas. Pero, si hay un ser vivo que define Gallocanta, esa es la grulla común. Cada año esta laguna se convierte en el escenario de uno de los mayores espectáculos ornitológicos de Europa. Es un área de descanso vital en la ruta migratoria de la especie. Piénsenlo, aquí se llega a concentrar hasta el 80% de las grullas de Europa occidental. Se han llegado a contar más de 100.000 ejemplares en un solo día. Es una cifra que casi no se puede imaginar. La temporada de grullas va de octubre a marzo. Llegan en oleadas a partir de mediados de octubre en su viaje hacia el sur. Algunas se quedan a pasar el invierno, y en febrero comienza el viaje de vuelta, cuando se reúnen de nuevo en grandes grupos antes de partir hacia sus zonas de cría en el norte de Europa. El fenómeno no es solo visual, es también sonoro. Ese trompeteo característico de las grullas inunda el paisaje. Los que lo han vivido dicen que es como un coro de trompetas dulces, una atmósfera que no se olvida jamás. Para disfrutar de este espectáculo hay una infraestructura bien pensada. Se organizan visitas guiadas gratuitas, llamadas de ruta con las grullas, durante los fines de semana de temporada alta. Eso sí, hay que reservar
porque la demanda es altísima. Hay puntos clave para la observación. El centro de interpretación está en el propio Bello, convirtiendo al pueblo en la puerta de entrada a este tesoro. Luego está la ermita del Buen Acuerdo, con unas vistas panorámicas espectaculares al atardecer, o la Torre de la Reguera, perfecta para ver la actividad durante el día. Si van, no olviden unos buenos prismáticos. Son imprescindibles. Y si tienen un telescopio terrestre, la experiencia será mucho más detallada. Y por supuesto, ropa de abrigo, mucha ropa de abrigo. El frío en la paramera turolense es intenso, pero el espectáculo, les aseguro, merece la pena. Y de la naturaleza imponente viajamos a la historia profunda. Las raíces de Bello se hunden en el tiempo, hasta la edad del bronce, pero es en la época celtibérica cuando esta tierra adquiere una identidad propia. Fue el territorio de la tribu de los Bellos, uno de los pueblos celtíberos más importantes. El propio nombre del pueblo, Bello, y el de la comarca, Campo de Bello, son un legado directo de aquellos pobladores prerromanos. Era, literalmente, la tierra de los Bellos. Con la llegada de Roma, la vida continuó, y tras la caída del imperio y el periodo visigodo, la zona pasó a dominio islámico. En el año 1121, el rey Alfonso I, el batallador, conquistó la aldea y la incorporó al reino de Aragón. Más tarde, en 1248, con Jaime I, Bello se integró en la sesma del campo de Gallocanta, una institución de autogobierno que duró siglos. Pero para tener una foto fija de cómo era la vida aquí antes de los grandes cambios, tenemos una fuente maravillosa. Diccionario de Pascual Madoz, de mediados del siglo XIX. Madoz nos cuenta que Bello tenía 432 habitantes, 150 casas, un ayuntamiento con cárcel y una escuela con 60 alumnos. La economía se basaba en los cereales, el azafrán y las legumbres, y tenían mucho ganado lanar. Pero lo más curioso es lo que Madoz pensaba de la laguna. La describe como un factor negativo. Dice que el clima del pueblo es malsano por la humedad y miasmas que salen de ella, y sus aguas perjudican la salud y la agricultura. Qué contraste tan brutal con la visión que tenemos hoy, ¿verdad? Este cambio de percepción nos cuenta la increíble transformación en la relación de la gente de Bello con su entorno. A pesar de su tamaño, Bello fue cuna de dos personajes fascinantes, cuyas vidas opuestas reflejan las tensiones de su época. Por un lado, el cardenal Juan Francisco Marco y Catalán. Nacido en Bello en 1771, fue un hombre de un poder e influencia enormes en la Iglesia y la diplomacia. Llegó a ser gobernador de Roma y fue nombrado cardenal. Fue tan importante que el rey Fernando VII lo consideró para el consejo de regencia de la futura reina Isabel II. Nunca olvidó su pueblo y a él le debemos una de las joyas que guarda la Iglesia. Y, por otro lado, su sobrino, Manuel Marco y Rodrigo, más conocido como Marco de Bello. Su vida fue la antítesis de la de su tío. Uno de los militares más famosos del carlismo aragonés, ese movimiento absolutista que luchó contra los liberales. Un guerrillero valiente, un caudillo rural que se alzó en armas por una causa que dividió España. La casa de los Marco todavía se levanta en Bello, en la calle que lleva el nombre del cardenal. Un recordatorio de cómo la historia de este pequeño pueblo se entrelazó con los grandes conflictos de la nación. Y esa historia está escrita en piedra en la arquitectura de Bello. La iglesia parroquial de la Natividad de Nuestra Señora es el edificio más importante. Es una joya del gótico renacentista del siglo XVI, con unas bóvedas de crucería estrellada preciosas, pero su torre es aún más antigua. La parte de abajo es del siglo XIII. Dentro, la iglesia guarda tesoros increíbles. El altar mayor conserva tablas de un retablo gótico del siglo XV, una maravilla del estilo gótico internacional. Pero además, hay una obra maestra, una Sagrada Familia pintada por Francisco Bayeux, el cuñado de Goya. Esta pintura tiene una historia de supervivencia. Estaba en el monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, que fue destruido en la Guerra de la Independencia. El cuadro se salvó y el cardenal Marco lo regaló a su pueblo. Tener un valle en Bello es un hecho extraordinario, un fragmento del esplendor perdido de Zaragoza. Repartidos por el pueblo, encontramos restos de su castillo medieval, como el torreón de la Primicia. Este torreón tenía una doble función defensiva y económica. Allí se guardaban las primicias, los primeros frutos de la cosecha que se entregaban como impuesto.
un símbolo del poder que regía la vida en la Edad Media. Y hablando del siglo XX y XXI, hay una estructura que cuenta la transición de Bello como ninguna otra. Su antiguo silo de grano, ese gigante de hormigón, construido durante el franquismo, fue un símbolo de la economía agraria controlada por el Estado. Tras décadas de abandono, parecía condenado a la ruina. Pero en un ejemplo increíble de visión de futuro, el silo renacido. Se compró en una subasta y, con una inversión millonaria, se ha convertido en un complejo turístico multifuncional. El mirador, el silo. Hoy alberga un hotel, un albergue, un restaurante. Pero lo más genial es cómo aprovecha el entorno. La octava planta es un mirador a 25 metros de altura, ideal para ver las aves de la laguna. Y en la azotea hay un observatorio astronómico para disfrutar de los cielos limpios de la comarca. La transformación del silo es el símbolo más potente de la nueva identidad de Bello, un lugar que ha convertido su pasado agrario y su naturaleza en los cimientos de un futuro sostenible. Pero no todo es idílico. La realidad socioeconómica nos muestra la otra cara de la moneda. La trayectoria demográfica de Bello es un reflejo crudo de la crisis de la España interior. La población ha caído más de la mitad desde mediados del siglo XX. Una sangría constante que es el mayor desafío para el futuro del pueblo. La agricultura, sobre todo del cereal, sigue siendo el pilar de la economía tradicional. Pero su rentabilidad es baja. Se ha estudiado la posibilidad de modernizar los campos con regadío, pero los estudios demuestran que no es tan simple. La inversión es tan fuerte que si se sigue cultivando lo mismo, no sale a cuenta. La solución pasa por cambiar de cultivos, apostar por otros de más valor que se adapten al clima, como la alfalfa o la patata. Un cambio de mentalidad enorme para un sector muy tradicional. Y, frente a estas dificultades, el turismo emerge como el motor con más potencial. Bello lo tiene todo, un fenómeno natural de fama mundial, un patrimonio histórico y artístico único, y un ejemplo de innovación turística como el silo. La combinación de ecoturismo, turismo cultural y astroturismo es una oferta potentísima, una alternativa económica vital para fijar población y garantizar el futuro. La cultura viva de ello también es un pilar fundamental. El calendario festivo marca el ritmo del año. En mayo, la romería Santo Domingo, una tradición que une a la comunidad con su entorno, y las fiestas patronales, que se celebran en 2 tandas. Una en agosto, pensada para los que vuelven en verano, y otra en septiembre, en las fechas tradicionales. Una adaptación inteligente a la realidad demográfica. Y claro, no podemos irnos de la comarca del Jiloca sin hablar de su gastronomía. Una cocina de producto, contundente, heredera de una cultura de pastores y agricultores. El jamón de Teruel, el ternasco de Aragón, el azafrán del Jiloca, que ya mencionaba Madoz. Platos como la caldereta de pastor o las migas, sabores que huelen a esta tierra fría y recia. Bello, al final de nuestro viaje, no es un pueblo que se muere. Es un complejo mosaico de historia, naturaleza y, sobre todo, de esfuerzo humano. Es un ejemplo de resiliencia, de cómo se puede transformar el miedo a las miasmas de una laguna en la celebración de un tesoro, de cómo un silo de hormigón abandonado puede convertirse en un faro de esperanza. Bello es un microcosmos de esa España rural que lucha, no aferrándose a la nostalgia, sino reinventándose a partir de lo que la hace única. Tiene las herramientas, el potencial para consolidarse no como un ejemplo de la España que se vacía, sino como un modelo de la España que se reinventa. Su futuro depende de saber tejer todos esos hilos de historia, naturaleza y emprendimiento, demostrando que, incluso en los rincones más despoblados de Aragón, la vida y la oportunidad pueden y deben florecer